Buenos días. Vamos a dar comienzo a esta sesión que está dedicada o lleva como título Actuando la Constitución desde las instituciones, que es un italianismo que yo creo que realmente nosotros diríamos la aplicación de la Constitución desde las instituciones. Y me han pedido los organizadores que sea yo el que asuma la función de moderar las intervenciones que vamos a escuchar, porque el profesor Montilla Martos, por obligaciones ineludibles de su responsabilidad como secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, no ha podido desplazarse a Murcia, no nos acompaña. Entonces, seguramente, como yo soy el más viejo de los que está aquí sentado, pues por eso me han encargado que lleve adelante esta función de moderador, que por otro lado no tendrá ningún mérito. Antes de dar la palabra a quienes forman parte de la mesa, sí doy el aviso que me pide Germán Teruel que comunique. Y es que a la conclusión nos iremos todos juntos a la recepción del alcalde y seremos debidamente conducidos, por lo tanto, conducidos libremente, no esposados. Y, por tanto, no debemos dispersarnos. Vamos todos juntos, que ellos nos llevarán a ver al alcalde. Dicho esto, el orden de intervenciones va a ser el que figura en el programa, con la única alteración de que yo me paso al final, y ese privilegio de moderador. Por lo tanto, en primer término, vamos a escuchar a la profesora Rosa Ripollés Serrano, profesora de Derecho Constitucional, amiga desde hace muchísimos años, que como todos sabéis es letrada de las Cortes Generales desde el año 1981 y ha tenido allí responsabilidad en la dirección de estudios y documentación, y es una persona, por otro lado, que en su quehacer parlamentario pues sigue muy vinculada a la universidad y particularmente al Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor moderador, y efectivamente antiguo amigo, no digo viejo amigo, y por tanto persona a la que conozco y admiro hace muchos años. Además, empezaré la intervención, tras agradecer la invitación a participar en este seminario hispano-italiano, con un recuerdo personal, si me lo permiten, y es el recuerdo a los viejos maestros, en este sentido, si digo viejos maestros, como el catedrático de esta universidad y admirado profesor que durante muchos años ha estado titular de la misma, y también a otro maestro, como fue el padre del moderador en esta mesa, el profesor Lucas Verdú. Yo recuerdo la primera ponencia que di en un congreso hace muchos años y el profesor Lucas Verdú me dijo: ánimo, señorita. Entonces nos llamaban señoritas elegantemente, como era tu padre y el profesor Lucas Verdú. Adelante, porque da gusto oír a las nuevas generaciones entonces. Y esa misma percepción la tengo yo hoy aquí, cuando he visto la efectividad, la brillantez, el entusiasmo de Germán Teruel, de Antonio Pérez, de todas las personas que están colaborando con ellos, alumnos o profesores. Así que haciéndoles partícipes de esta sensación de que la vida académica, la vida en general, pero la vida académica es un continuum en el que aprendimos de nuestros maestros y trasladamos a las personas más jóvenes que comienzan, les diré que es un placer intervenir en estas jornadas conmemorativas de los 40 años prácticamente de la Constitución española del 78 y los casi 70 de la Constitución italiana. Y empiezo por este punto, precisamente, porque lo primero que hay que reflexionar, en mi opinión, es venimos desde el momento en que entramos en España en la era moderna, con la Constitución de Cádiz, venimos, si sumamos todos los periodos constitucionales, de una ya larga historia constitucional. 150 años aproximadamente de historia constitucional frente a unos 50 y tantos años, 60 quizás, de periodos no democráticos. Esto que nos parece hoy en día algo natural,
Sin embargo, no siempre ha sido así y, por tanto, esta apreciación yo creo que es el punto de partida de mis reflexiones, que van a ser reflexiones desde la posición de una funcionaria del Parlamento, una letrada de las Cortes, veterana, y que he vivido siempre en mi vida profesional a la par como una profesión que tiene sus requisitos y como un honor, porque trabajar en el Parlamento lo es trabajar para todos, yo creo en eso. Y si además tienes la posibilidad de participar en la universidad como profesora, como investigadora, etcétera, pues es una coincidencia de circunstancias que me permiten decirles de entrada que yo me siento una privilegiada. Y desde esta posición es desde la que enfoco la intervención de esta mañana. Si yo hago una intervención convencional, que es la primera de las 4 de esta mañana, y que sigue a las muchas que ustedes han escuchado estos días, pues probablemente les canse, les aburra y acaben con exceso de información. Y siempre he dicho que tan malo es la carencia de información como el exceso. Así que he elaborado como una especie de, si me permiten, decálogo de 10 puntos, en los cuales voy a tratar aquellos elementos que entiendo que han cambiado en estos casi 41 años de parlamentarismo. Porque el parlamentarismo no solo empieza con la Constitución, empieza con las elecciones del año 77, con las primeras Cortes democráticas tras el lapsus de la etapa franquista, y por tanto en esa etapa ya hay elementos que van pergeñando cuál es el sesgo de nuestra vida parlamentaria durante este periodo de tiempo. Añado a ello que lo que vivimos durante estos años ha sido un incremento notorio del número de parlamentos en esta España nuestra. Las Cortes Generales como órgano soberano y representativo y 17 parlamentos autonómicos como órganos representativos, más, si tenemos en cuenta también las ciudades con estatuto de autonomía, las asambleas parlamentarias de Ceuta y de Melilla. Esto ha dado lugar a un incremento de los estudios de derecho parlamentario. Creo que no solo cuantitativo, sino que ha habido un incremento de la calidad del derecho parlamentario y me parece que debe destacarse como primera afirmación. En segundo lugar, el Parlamento ha cambiado desde el punto de vista jurídico extraordinariamente durante este periodo de tiempo. Durante el XIX, a comienzos del siglo XX, como ustedes saben, existía una vieja teoría decimonónica, básicamente, los interna corporis, que permitían afirmar que las disposiciones que se aprobaban en el Parlamento estaban exentas del control jurídico, quedaban al margen de los controles que existe en todo sistema jurídico. Pues bien, desde la aprobación de la Constitución del 78 eso no es posible, es una afirmación errónea, porque cualquiera de los distintos tipos de competencia parlamentaria está sometida al derecho. Ciertamente al derecho parlamentario, pero no cabe hablar, usando una expresión clásica, de huida del derecho desde el Parlamento, sino que la actividad parlamentaria es una actividad política, pero que actúa con reglas jurídicas y cuyo resultado se encuentra controlado por los procedimientos que el derecho establece a tal fin. Por ejemplo, las leyes de toda índole están sometidas al control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional mediante el recurso, indirectamente mediante la cuestión de inconstitucionalidad. Por ejemplo, todo lo que es la actividad de un parlamentario que puede ver menoscabada su participación conforme al artículo 23, como ustedes saben, está protegido por el mecanismo del recurso de amparo parlamentario del artículo 42, si me equivoco, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, los actos administrativos parlamentarios, una contratación, una convocatoria, una oposición, etcétera, 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 están sometidos al derecho administrativo a través de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo. En fin, todo el mundo parlamentario es un mundo político, que se dijo, el Parlamento es el lugar en que la política se transforma en derecho y además está sometido al derecho. Esto es importante recalcarlo porque es uno de los elementos novedosos dentro del paradigma parlamentario actual en relación con el paradigma del siglo XIX y etapas precedentes. En tercer lugar, yo creo que ha habido, ya hemos asistido estos últimos años, sobre todo en España, y en esto, si me permites,
A mí me gustaría conocer la opinión de los colegas y amigos italianos, porque por los demás colegas europeos y de una participación conjunta en el Parlamento Europeo, creo deducir que no es tan exacerbado como en el caso español, pero en el caso español sí es cierto que asistimos a una mutación en los sujetos parlamentarios. ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando de que cuando pensamos en el Parlamento, lo primero que nos viene a la cabeza es el diputado, la diputada, el senador, la senadora, llamémosle como queramos. Falso. El Parlamento actual es un Parlamento en el que el sujeto por excelencia es el grupo parlamentario. Diríamos con lenguaje bíblico que no se mueve una hoja sin que lo autorice el grupo parlamentario. Y esta circunstancia ha cambiado las formas de actuación, las iniciativas parlamentarias, algunas de ellas, curiosamente, reservadas en exclusiva a los grupos. Por ejemplo, la presentación de enmiendas de totalidad en el Congreso de los Diputados. Supone un Parlamento que tiene sus ventajas y que tiene sus inconvenientes. Ventajas, hablando de ventajas, es un Parlamento predecible, es un Parlamento controlado. Inconvenientes, ¿dónde queda la libertad individual del parlamentario? Que a mí me parece sacrosanta, pero que muchas veces queda absorbida por la función del grupo parlamentario. ¿Qué es, además, el grupo parlamentario? Pues el grupo parlamentario es, la respuesta es obvia, el trasunto parlamentario de los partidos políticos, excepto ese mundo peculiar que es el grupo parlamentario mixto, que es como un universo en el que también hay representación de partidos, solo que plural en este caso. Claro, es lo mismo que sucede en la sociedad política. No hay movimientos políticos, no hay capacidad de actividad política, no hay, digamos que, vida pública más allá de los partidos políticos. Esto es una realidad. Está constitucionalizada, en el caso español, es nuestro artículo 6, instrumento fundamental de participación política. Pero la realidad práctica es que es instrumento cuasi exclusivo de participación política. Bien, es lo que tenemos. Por otra parte, la mutación alcanza también, en menor grado, pero también alcanza a los órganos funcionales y órganos rectores o de gobierno del Parlamento. Como ustedes saben, y no les voy a dar la clase que damos nosotros, ustedes también, a nuestros alumnos, órganos de gobierno son aquellos, como por ejemplo la mesa, las presidencias o la junta de portavoces, que de una forma u otra desempeñan la tarea rectora dentro del mundo parlamentario. Y órganos funcionales, pues toda esa galaxia de órganos que van de menor a mayor desde la Secretaría General o Administración Parlamentaria, las ponencias, las subcomisiones del Congreso, las comisiones, la Diputación Permanente, ese mundo en el que se ordena la actividad parlamentaria a través de diferentes órganos. Pues bien, la presidencia, que era un órgano esencial durante el siglo XIX y principios del XX, el peso político que tenían los presidentes parlamentarios de una u otra cámara, a mi juicio, ha visto, diríamos que postergada esa primacía o ese predominio a merced o por el incremento de competencias y de atribuciones que tiene un órgano colegiado como es la mesa de la Cámara, la mesa del Congreso, la mesa del Senado o las mesas conjuntas, hasta tal punto que siendo, por ejemplo, las mesas conjuntas un órgano de origen consuetudinario, no hay reglamento de las Cortes codificado, ni tampoco hay una resolución o una norma que prevea la creación de las mesas de reunión conjunta. Se crearon conforme a la costumbre y ese órgano creado consuetudinariamente es un órgano que genera normas jurídicas, muchas de las cuales forman parte del no codificado, pero evidentemente existente, porque el horror vacui hace que sea imposible que deje de existir, reglamento de las Cortes Generales, previsto en la Constitución, pero no codificado. Han cambiado también las pautas y las formas de actuar de la mesa. La mesa venía siendo, hasta hace 2 o 3 legislaturas, un órgano de actuación institucional, básicamente, por consenso. Sin embargo, hasta donde yo sé, las últimas legislaturas, la mesa ha tenido que recurrir a sistemas de decisión más cercanos a otros órganos parlamentarios. Quiero decir, a votaciones, que tampoco era lo habitual en el mundo parlamentario. La Junta de Portavoces, en fin, no me detengo en ella porque es un órgano colegiado de naturaleza estrictamente política, en tanto en cuanto lo componen parte de miembros de la mesa, los portavoces y adjuntos de los grupos parlamentarios, volvemos a ver los grupos, y una representación del Gobierno con importantes funciones, de entre ellas la más relevante, la fijación del orden del día.
En cuanto a los órganos funcionales, quiero llamar la atención sobre especialmente las comisiones parlamentarias. Las comisiones parlamentarias, en teoría, son órganos preparatorios del trabajo del Pleno. No obstante, en la medida en que actúan con competencia legislativa plena, se trata de órganos decisorios en el ámbito legislativo y que, como ustedes saben, además desempeñan una competencia de control político especializado, las comisiones legislativas permanentes, en relación con el correspondiente ministerio homólogo. Es una tarea continua, constante, muy relevante para la actividad de la Cámara, riquísima, y que, además, lo que pone en evidencia es que el Pleno es la representación final en lo legislativo, si es un procedimiento legislativo común, o en materia de control respecto de los grandes debates, pero que el grueso de la actividad de control político y también, en cierto modo, legislativa, se desarrolla en las comisiones parlamentarias. Recordemos aquella vieja frase en la etapa Wilson en el Congreso norteamericano, el gobierno congresional, la expresión famosa para referirse al enorme poder de las comisiones parlamentarias, pues eso está sucediendo de unos años, de unas décadas a esta parte en el ámbito de nuestro Parlamento, en el estatal y también, según creo, en los parlamentos autonómicos. Bien, a este sentido, o en este sentido, hay que citar también una novedad de esta legislatura, cuál es la proliferación de comisiones de investigación. Dos palabras, si me permiten. Las comisiones de investigación era el mito de la oposición y el terror del gobierno. Esto ha sido así durante numerosas legislaturas. Pues bien, en las últimas legislaturas, probablemente por el pluralismo parlamentario, asistimos ahora mismo, si no estoy equivocada, y tengo aquí autoridades que me pueden corregir si me equivoco, a la existencia plural de comisiones de investigación, hasta el punto de que, salvo error por mi parte, hay 6 comisiones de investigación funcionando en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Y lo que es más singular, una en el Senado, cuando normalmente la tendencia era que el Congreso eventualmente, de Pascuas a Ramos, diríamos, el lenguaje castizo, creaba una comisión de investigación, mientras que el Senado se dedicaba a comisiones de estudio sobre temas sociales. Anorexia, bulimia, juventud, tercera edad, eutanasia, etcétera, etcétera. Este es también un cambio importante. Sexto cambio, el cambio de paradigma legislativo, en dos sentidos. Primero, el Parlamento desde el 77-78 hasta la actualidad era un Parlamento en que la actividad legislativa, el grueso le correspondía al Gobierno, proyectos de ley. Sin embargo, los últimos tiempos, básicamente en las 2 últimas legislaturas, se ha invertido esa situación. Son las proposiciones de ley las que marcan el ritmo de la actividad legislativa. Y no es ninguna cuestión baladí. Proposiciones de ley de toda índole, porque incluso las ILP, las de Iniciativa Legislativa Popular, están teniendo estas 2 últimas legislaturas más chances de las que ha habido en periodos anteriores. Y en segundo lugar, porque se está incorporando, y esto ya hace desde los fines de los 90 y hace algún tiempo más, una situación muy singular, las comparecencias en relación con iniciativas legislativas. Ventaja de esta situación, es una forma de incorporar a la ciudadanía, los sectores, digamos, más implicados o más relacionados con las materias, en la actividad legislativa, algo totalmente desconocido con anterioridad. Inconveniente. Yo recuerdo cuando tramitamos en la Comisión de Interior del Congreso la ley de asilo vigente, que hubo comparecencias de ONGs vinculadas a esta materia, y recuerdo una sesión de ponencia, y cito esta, podría citar otras más recientes, pero creo que sería poco discreto por mi parte, que en aquella ocasión alguien dijo: me ha hecho polvo las enmiendas, porque lo que han dicho rompe totalmente lo que yo tenía incorporado en mis enmiendas. Pues eso se puede producir, y no olvidemos que estamos en una democracia representativa y no en un sistema de otra índole, que podríamos tenerlo, pero no es lo que dice nuestra Constitución. Casi terminando. Otro asunto que quisiera destacar es, perdonen la expresión que es un tanto, alambicada, pero la intercambiabilidad de procedimientos. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que a veces el control se filtra en el procedimiento legislativo. ¿Cómo? Evidentemente a través de la discrepancia manifestada por enmiendas. Evidentemente a través de las comparecencias que aparecen como conexas con el procedimiento legislativo. Y, por supuesto, a través de los debates. Y esto es una realidad que va, en mi opinión, increciendo.
Y un segundo aspecto en materia de control es la horizontalidad del control. Normalmente el control era, tal y como lo estudiábamos desde un punto de vista clásico, control al gobierno. Pero por una reflexión profunda y por una práctica constitucional, en los últimos tiempos existe control al gobierno, por supuesto, a la administración, por supuesto, pero también a aquellos órganos constitucionales cuyo sistema de selección o de elección dimana de la intervención parlamentaria. Por ejemplo, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, en tal condición, y recalco en tal condición porque no podría, como presidente del Tribunal Supremo, quedar sometido a control, pero sí como presidente del Consejo, queda sometido al control. Esto ha sido fruto de batallas parlamentarias en la mesa, larguísimas, hoy parece bastante evidente, y es que es el representante de un órgano constitucional. Ya, termino y disculpen porque a lo mejor me excedo, me apasionan, no sé si se nota, pero es la verdad, estos temas, y entonces una quiere contarlo todo y entonces quita tiempo a los compañeros. Termino ya. Y termino citando algunos pequeños cambios, pero muy relevantes en los tempus y en los modos. El Parlamento actual es un Parlamento, por ejemplo, mucho más feminizado. Hay un porcentaje de mujeres en puestos relevantes mucho más alto que en ocasiones anteriores. Además, es un Parlamento que yo calificaría como rejuvenecido, porque el porcentaje de edad es más joven estas últimas legislaturas de lo que venía siendo en legislaturas pasadas. Ha habido cambios en las formas, y con ello acabo, señor moderador, muy notorios. Por ejemplo, las sesiones extraordinarias estaban previstas en el reglamento para asuntos importantes y relevantes en periodos intersesiones o en periodos interlegislaturas. Pues bien, ¿a qué asistimos hoy? A el carácter ordinario de las sesiones extraordinarias. ¿Por qué? Porque es necesario convocar órganos parlamentarios por urgencia, como yo recuerdo pudo haber sucedido en épocas y con ocasiones tales como la Guerra del Golfo. No. Y lo que voy a decir es mi impresión y puedo estar equivocada, pero yo creo que es por la presión mediática. La presión mediática que lleva a decir el parlamentario no puede estar meses sin dedicarse a su oficio, cuando esto significa ignorar que un parlamentario cumple su oficio en el Pleno, en la comisión, en la ponencia, en su despacho recibiendo a lobbies, que no están regulados, pero a ver los haylos, o en su circunscripción atendiendo a la ciudadanía que le plantea problemas. Creo yo, y así lo expreso con la libertad académica que da a intervenir en un foro de este tipo. Habría más cosas, pero creo que con esto he apuntado los asuntos que considero que pueden ser más útiles a los efectos de esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa, por el esfuerzo de síntesis que sin duda has hecho. A continuación nos va a hablar la profesoresa Ida Nicotra, que es ordinaria de Derecho Constitucional en la Universidad de Catania y desde hace ya unos años, desde 2014, es componente de la Autoridad Nacional Anticorrupción y nos va a dar su visión de la aplicación de la Constitución desde el lugar en el que ejerce su responsabilidad. Muchas gracias, profesores. Grazie. Innanzitutto un ringraziamento sentito agli organizzatori di questo bellissimo convegno, i 4 professori delle università italiane e spagnole che anche quest'anno hanno riproposto questo seminario e che hanno rinnovato anche a me l'invito a partecipare, e all'Università di Murcia che ci ospita in questa bellissima sede. Il tema che mi è stato assegnato è lo sguardo attraverso un'istituzione, in questo caso una autorità amministrativa indipendente, rispetto alla Costituzione, o meglio dire alle Costituzioni, visto che quest'anno, per una fortunata coincidenza, le Costituzioni italiana e spagnola celebrano un anniversario importante, 70 anni la prima, 40 anni la seconda, che le pone in un bivio, come in questi giorni è stato fatto osservare. Le Costituzioni
italiana e spagnola nascono entrambe, anche qui come una coincidenza importante, come una frattura, una discontinuità rispetto a un passato che entrambe volevano dimenticare, con valori, principi, strutture organizzative che dovevano essere l'inizio di un cammino di democrazia, pluralismo, diritti fondamentali. E fino a un certo punto questo cammino è stato un cammino, diciamo, abbastanza semplice. Questi anniversari ci pongono davanti sfide di un certo rilievo. E guardandole dalle istituzioni evidentemente si pongono dei problemi, ma anche abbiamo il compito innanzitutto dal punto di vista dello studio del diritto costituzionale di in qualche modo trovare delle soluzioni. Innanzitutto le Costituzioni hanno individuato le forme e i limiti attraverso cui il principio della democrazia e il principio della rappresentanza dovevano essere declinati. E questo è, secondo me, il primo tema importante, perché oggi si pone la questione, è stato ricordato dalla professoressa, che anche, come lei stessa ha sottolineato, il privilegio di vivere in un'istituzione, quindi dal di dentro, come dire, osservare alcuni fenomeni che come in Spagna, in Italia, si affermano anche nelle loro, come dire, momenti di crisi, nella patologia di questi momenti. Vi è la crisi della rappresentanza, ma a mio modo di vedere vi è anche forse un equivoco su come la democrazia deve essere declinata, nel senso che non vi è soltanto il momento elettorale o la declinazione elettorale, ma nei nostri paesi esistono altri momenti di legittimazione della democrazia. E sebbene non tutte le declinazioni della democrazia hanno un fondamento esplicito nelle Costituzioni italiana e spagnola, e non solo in queste, ma anche in altri paesi europei e così, implicitamente questo fondamento esiste. E mi riferisco agli istituti di garanzia costituzionale, perché gli istituti di garanzia costituzionale sono una formula che i nostri costituenti hanno immaginato per rappresentare quel principio della separazione dei poteri, o se volete della dispersione del potere, che è un valore, perché il potere nelle mani di pochi soggetti è a volte, o può essere a volte, il disagio delle democrazie, o se volete le derive illiberali. E insieme alle corti costituzionali, ai tribunali costituzionali, che evidentemente hanno un fondamento nelle nostre Costituzioni e che in diversissime occasioni hanno salvato e implementato le democrazie sia in Italia che in Spagna recentemente nella dispersione, come amo dire io, della autonomia anche nei centri in senso verticale, e mi riferisco alle note vicende catalane, vi sono anche appunto le autorità amministrative indipendenti che, come tutti sappiamo, né nella Costituzione italiana né in quella spagnola, ma neanche in quella tedesca, hanno un fondamento costituzionale esplicito, ma hanno un fondamento costituzionale implicito, nell'idea di separare il potere, di avere delle garanzie che sono
espressamente dalle Corti Costituzionali individuate nel fondamento preciso di separare alcuni settori che tutelano, che sono a presidio di diritti e di interessi meritevoli di protezione direttamente nella Costituzione, ma che le nostre Corti dicono devono essere sottratti al dominio del potere esecutivo. Recentemente la nostra Corte Costituzionale, cioè la Corte Costituzionale italiana, lo ha detto in varie decisioni, lo troviamo nelle leggi istitutive delle varie autorità indipendenti in Italia. Mi piace ripetere spesso quanto ha detto uno studioso illustre del diritto amministrativo italiano, che in Italia questo fenomeno di separare alcuni diritti e la protezione degli stessi diritti dal potere esecutivo inizia negli anni 90 con il cosiddetto, sono le sue espressioni, erompere delle autorità amministrative indipendenti nel nostro paese. Questo studioso famosissimo, illustre, è Alberto Predieri, ma anche in Spagna recentemente la legge 40 del 2015 ha sottolineato quanto sia fondamentale che le autorità amministrative indipendenti siano sottratte e separate dal potere esecutivo, abbiano cioè una loro consistenza, proprio perché questo principio della separazione dei poteri tuteli alcune sfere come quella economica, come quella finanziaria, come quella della protezione dei dati personali. Ci dobbiamo chiedere se questo processo che nasce, lo dobbiamo ricordare come crisi della rappresentanza politica, perché se nascono le autorità amministrative indipendenti è anche frutto della consapevolezza dei legislatori, cioè dei parlamenti, che non di tutto si potevano occupare e non su tutto avevano la competenza, perché le autorità amministrative indipendenti nascono, torno al discorso iniziale, sull'idea che il titolo di legittimazione democratico di queste autorità non è il titolo elettivo, ma è la competenza, è l'expertise professionale. E i parlamenti, che da un certo punto in avanti subiscono una crisi di legittimazione, e quindi un declino probabilmente legato alla crisi dei partiti politici, di cui in questi giorni si è parlato, crisi di rappresentanza parlamentare legata appunto a quelle disposizioni che esistono chiaramente nelle nostre carte costituzionali, l'allontanamento dei partiti politici, quando le nostre costituzioni sono state scritte, sono state adottate, i cittadini partecipavano attivamente, si iscrivevano ai partiti politici. Oggi non si iscrive più nessuno, è stato toccato questo tema, si fa tutto su internet, la rappresentanza non esiste più come quella che era un tempo. Probabilmente i partiti, questo è un tema che ci dobbiamo porre, prima di tutto direi da cittadini e poi anche da costituzionalisti, non rappresentano più quelle istanze, quei bisogni della cittadinanza, perché questo è un tema che onestamente ci dobbiamo porre. E il declino della rappresentanza significa anche che i nostri parlamenti si sono resi conto che su certi temi dovevano abbandonare il terreno, e anche per fuggire dalla responsabilità di certi temi hanno creato autorità amministrative indipendenti che si sono presi la responsabilità di trattare materie economiche, materie sulla concorrenza, tutte le autorità per esempio sull'antitrust, sui mercati, che hanno invece occupato quegli spazi. E fino a un certo punto questo bilanciamento, questa separazione andava bene. Oggi ecco il punto di questa sfida delle nostre costituzioni.
rispetto a queste tematiche. Oggi è ancora così. Guardate, io evidentemente, essendo italiana e lavorando in Italia, conosco meno bene la questione in Spagna, o la conosco su un altro versante che ora tenterò un attimo di approfondire o di dire qualcosa. E in Italia la sensazione è che le autorità amministrative indipendenti cominciano a vacillare dal punto di vista del titolo della loro legittimazione, perché la crisi della rappresentanza e il declino evidentemente dei parlamenti da quel punto di vista non è più, come dire, conciliabile, o non è tanto conciliabile con le autorità indipendenti, con le corti costituzionali, con gli organi di garanzia, come in Italia la Presidenza della Repubblica. Si sposta l'asse di questo ragionamento, perché oggi la crisi della rappresentanza deve fare i conti, è stato anche questo detto benissimo ieri anche nell'aspetto forse più ufficiale, nella sede dell'ambasciata italiana e spagnola, con l'avvento dei populismi, perché i populismi nelle diverse declinazioni, perché in Spagna e in Italia il populismo non si affaccia allo stesso modo, mal digeriscono l'idea delle autorità indipendenti, delle corti costituzionali, delle presidenze della Repubblica, cioè di quelle istituzioni che devono disperdere il potere. È noto che i populismi nelle loro diverse sfaccettature, perché come sappiamo, come ci spiegano i sociologi, il populismo non è declinabile in un solo modo o in una sola dimensione, parla direttamente alla gente, parla direttamente al proprio interlocutore, non vuole, come dire, intermediazioni, supera tutto, e quindi il titolo di legittimazione, che non è, diciamo, l'elezione, che non è la rappresentanza, e questo è comunque un problema o qualcosa che deve essere, come dire, affrontato. C'è da dire che la dispersione del potere, che per noi sono queste autorità indipendenti, non solo le autorità indipendenti, anche le corti costituzionali o appunto la Presidenza della Repubblica, in Spagna viene vissuta in un modo differente, perché la Spagna ha avuto da sempre una dinamica delle autonomie, che è un altro modo di separare il potere, le specificità territoriali, che, come è stato detto più volte, è entrata in crisi. Io non so, si è parlato in questi giorni di una riforma della Costituzione, io non so se il problema è un problema di carattere e si può risolvere con una modifica costituzionale, cioè un problema giuridico e un problema di carattere politico. A volte si dice che anche la rivendicazione territoriale portata alle estreme conseguenze, cioè il separatismo, la secessione, sia una forma di populismo. Alcuni dicono che è un populismo un po' eccentrico, populismo dei ricchi, non so se sia vero o non vero, però forse sì, ma in ogni caso è l'antitesi, mi sembra sia l'antitesi di un principio fondamentale che contraddistingue la Costituzione spagnola così come quella italiana, il principio della solidarietà. Come fa a reggersi uno Stato se si nega alla base l'idea della solidarietà fra i popoli, fra le entità territoriali. Questo è anche un tema che in qualche modo bisognerebbe analizzare. Perché nasce tra le autorità amministrative indipendenti l'autorità nazionale anticorruzione in Italia? Guardate, c'è un nesso molto stretto fra la corruzione e i populismi.
non bisogna mai dimenticare questo aspetto in tutti i paesi, sia in Europa che per esempio nei paesi dell'America Latina, proprio perché si ritiene che i populismi possono attecchire meglio laddove c'è la corruzione, laddove le istituzioni non si pongono il problema di debellare i fenomeni corruttivi. Quindi una strategia di prevenzione della corruzione può aiutare anche gli Stati a riportare i paesi dal punto di vista della Costituzione. Cioè la sottrazione, questo è un tema dal mio punto di vista fondamentale, di somme di denaro alla strategia delle Costituzioni italiana e spagnola. Noi abbiamo un articolo 3, secondo comma della Costituzione, il principio di uguaglianza sostanziale, poi sono i diritti sociali, popolo, non il populismo. Poi avete l'articolo 9, se non mi sbaglio, secondo comma, e lì i nostri costituenti si sono impegnati con norme effettive, non solo di carattere programmatico, a fare in modo che attraverso la rimozione di quegli ostacoli nei confronti di tutti, soprattutto delle persone che avevano più bisogno, si potesse partecipare alla vita politica. Ora la parola, secondo me, forse che bisognerebbe rendere effettiva è partecipazione delle persone. Partecipazione significa rendere effettivo quel momento partecipativo che probabilmente attraverso i partiti politici oggi non è più tale, e la democrazia partecipativa passa anche dalla trasparenza e quindi dalla possibilità di partecipare se conosci anche le politiche pubbliche, e da questo punto di vista ancora una volta Spagna e Italia sembrano andare insieme, quasi prendersi per mano, perché noi abbiamo due leggi coeve che sono le leggi del 2013, la vostra la legge numero 19 del 2013, il nostro decreto legislativo 33 del 2013, che aprono i palazzi delle istituzioni alle persone, perché le persone possano essere informate ma soprattutto partecipare in un dialogo importante con le istituzioni, e forse da questo punto di vista si possono superare quei due ostacoli alla attuazione della Costituzione, quei due pericoli che io vedo oggi per il costituzionalismo nell'integrazione europea, alla quale io credo moltissimo, che sono il nazionalismo o i populismi, o se volete il populismo nelle sue differenti declinazioni. Grazie. Muchas gracias, profesoresa Micotra, por el esfuerzo que también ha hecho para sintetizar en su intervención cuestiones complejas, elevándose desde principios elementales a sus derivaciones en las circunstancias actuales. Espero que después tengamos la posibilidad de profundizar en el debate. A continuación nos va a hablar don Luis Pómez Sánchez, profesor de Derecho Administrativo, administrativista, lo cual no es malo, y además desde hace mucho tiempo letrado del Tribunal Constitucional, donde es responsable de la doctrina constitucional, que es uno de los aspectos fundamentales de la labor que allí se hace desde el intérprete supremo de la Constitución, y sobre eso nos va a hablar a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Quiero expresar en primer lugar mi agradecimiento a los organizadores de estas jornadas tan magníficas, y si me van a permitir, pese a ser o por ser administrativista, no soy persona especialmente dada al elogio y a la desmesura, y por eso entenderán que no caigo en ello al hacer una pequeña referencia a la persona de Germán Teruel. Germán Teruel, uno de los inspiradores y animadores de estas jornadas,
He tenido el honor de trabajar con él. Él fue becario en el Servicio de Doctrina del Tribunal Constitucional. Algunas de las personas que nos acompañan han sido becarias en el Servicio de Doctrina del Tribunal Constitucional. Y tengo que decir que ha sido un placer y que he aprendido todos y cada uno de los días, estando fuera, estando dentro. Entonces, ahora, y estoy seguro que en el futuro, seguiré aprendiendo de Germán, aunque sea constitucionalista. Bueno, al tratar de responder a la pregunta o a la sugerencia, actuando la Constitución desde las instituciones, yo me planteo responder a la gallega, haciéndome 3 preguntas que trataré también de responder. En primer lugar, ¿qué ha hecho el Tribunal Constitucional en estos 40 años de historia constitucional española? ¿Quién lo ha hecho? Y, finalmente, ¿cómo lo ha hecho? Es evidente que lo primero no tiene valoración personal alguna. En lo segundo sí que se deslizará algún juicio de valor y lo tercero es achacable en exclusiva a quien les habla, que por supuesto no es necesario decirlo, pero lo digo, en absoluto representa la opinión de la institución para la que presta sus servicios. Bueno, ¿qué ha hecho el Tribunal Constitucional desde el 15 de julio de 1980? Yo creo que esto podemos clasificarlo en 2 grandes apartados. La demanda de justicia constitucional en España y la satisfacción de esa demanda. En cuanto a la demanda de justicia constitucional en España, en estos realmente 37 años de existencia, porque los datos que les voy a proporcionar son datos, en primer lugar, advierto, no están depurados. Son unos datos que todavía necesitamos una fase de última depuración antes de poder ofrecerlos a través del sitio de Internet del Tribunal Constitucional a los lectores de jurisprudencia constitucional. Por lo tanto, les avanzo aquí una novedad, una exclusiva mundial, prácticamente lo que ahora les voy a contar para su solaz y disfrute. En estos 37 años han llegado a las puertas de Domenico Scarlatti, del Tribunal Constitucional, un total de 205.171 asuntos. Piensen que el Tribunal Constitucional se rige por el principio de subsidiariedad, lo cual quiere decir que si en comparación con la justicia mal llamada ordinaria, porque no hay nada menos ordinario en el Estado de Derecho que la justicia, las cifras son escasas. En cambio, si tenemos presente que se ha debido agotar la vía judicial previa, el número de 205.000 asuntos pone de relieve una elevada demanda de justicia constitucional. De esos 205.000 asuntos, a nadie le sorprenderá saber que algo más de 200.000, esta es una cifra que sí que tenemos que depurar, 200.040 han sido recursos de amparo en sus diversas modalidades. Recursos de amparo contra actos de la Administración, actos judiciales, la inmensa mayoría, algunos menos parlamentarios, aunque efectivamente yo creo que el amparo parlamentario ha conseguido garantizar los derechos de los parlamentarios, los derechos de la minoría y juridificar al extremo la vida parlamentaria. Ha habido 1.207 recursos de inconstitucionalidad y 2.600 cuestiones de inconstitucionalidad. Este último dato me parece muy importante porque ha permitido un diálogo constante entre los jueces y el Tribunal Constitucional y ha puesto de manifiesto hasta qué punto los jueces, insisto, de la mal llamada jurisdicción ordinaria, han interiorizado los valores de la Constitución. Al extremo, y yo creo que esto sí que es algo que nos ha sorprendido en la vida constitucional española, que las cuestiones de inconstitucionalidad no han versado exclusivamente sobre derechos fundamentales o garantías individuales, sino que hay un número relativamente elevado de cuestiones de inconstitucionalidad que plantean problemas competenciales, problemas de distribución del poder, de distribución por lo común territorial del poder. En cuanto a la litigiosidad territorial, voy a darles unos datos, alguno de ellos les sorprenderá. Por ejemplo, les sorprenderá saber que la comunidad autónoma con mayor litigiosidad en cuanto a sus leyes ha sido Cataluña. Nadie podría imaginarlo antes de que yo lo expresara. 258 veces se han enfrentado en recursos de inconstitucionalidad la Generalitat de Cataluña y el Estado. Le sigue el País Vasco con 107 y ahora que estamos en campaña, Andalucía con 93.
Murcia es una comunidad muy poco conflictiva. Apenas en 15 ocasiones se ha visto las caras con el Estado en Domenico Scarlatti. Claro que menos conflictiva es La Rioja, será por el vino, que en apenas 13 ocasiones se ha debido enfrentar con el Estado para defender su haz de competencias. En cuanto a los derechos fundamentales, también les voy a dar dos sorpresas. La primera, el derecho fundamental más invocado es el derecho a la tutela judicial efectiva. Exactamente en 165.000 recursos de amparo se ha invocado el derecho a la tutela judicial efectiva. Creo que no es tanto como consecuencia de que efectivamente hubiera vulneración de ese derecho, porque de ser así estaríamos en una crisis constitucional que riámonos de la de Weimar, sino porque se ha procedimentalizado el amparo en términos tales que acaba siendo un recurso contra resoluciones judiciales. Hay que ir acarreando quejas y la última de ellas tiene que ver con la actuación del juez. El otro gran derecho, vamos a llamarlo así, porque hablar de principio me parece que rebaja mucho su valor, es el de la igualdad y prohibición de discriminación con 37.000 invocaciones. En cuanto a las respuestas, en estos 37 años el Tribunal Constitucional ha dictado 5.471 sentencias. No son pocas ni son todas iguales. Algunas son especialmente complejas y otras han sido muy sencillas. Por ejemplo, en este último campo, sin duda alguna, está la sentencia sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Sentencia sencilla de hacer y que apenas provocó ningún problema a los magistrados que entonces formaban el colegio. Ha dictado también 12.500 autos y algo más de 200.000 providencias. La demanda de justicia constitucional, por cierto, he dicho que han ingresado 200.000 asuntos, con un pico, y esto es importante, de más de 10.000 asuntos, prácticamente 11.000, en el año 2009. En estos momentos nos movemos en el entorno de las 6.300 demandas de justicia constitucional, 6.300 asuntos nuevos ante Domenico Scarlatti. ¿Y quién ha hecho todo esto? Pues lo han hecho 63 magistrados. Y aquí voy a repetir algo que he contado en alguna ocasión, pero creo que hay que insistir en ello. No voy a dar los nombres de los 63 porque sería aburrido y siempre me olvidaría alguno. Pero sería muy fácil dar el nombre de las magistradas, porque en 37 años solo ha habido 6 magistradas, apenas un 10%. Evidentemente esto no cumple con los criterios de la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, y lo que es más, si no hablamos de cuotas, sino de valía, alguien tendría por qué explicar por qué en 37 años solo 6 colegas femeninas han podido formar parte del Tribunal Constitucional. Añado 2 datos. El primero, durante el largo gobierno de Felipe González, ni una sola mujer accedió al Tribunal Constitucional en calidad de magistrada. El segundo, todavía se está por designar una mujer a propuesta del Partido Popular. Son 2 datos que yo creo que nos deben hacer reflexionar y que desde luego no mueven a la satisfacción, sino que más bien ponen de manifiesto que tenemos ahí una asignatura pendiente como sociedad. ¿Quiénes han hecho esto? La otra pregunta que nos podemos hacer es ¿cuál es el origen profesional de los magistrados del Tribunal Constitucional? Y aquí hay un dato que creo que es interesante y sobre el que también me parece oportuno reflexionar. A lo largo de estos 37 años se han sucedido 63 magistrados, 21 de ellos jueces. Hemos tenido algún caso, como el de la vicepresidenta actual, Encarna Roca, que al mismo tiempo es jueza del Tribunal Supremo y catedrática de Derecho Civil, un fiscal, 2 abogados y 39 catedráticos de universidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta proporción global presenta una variación notable a partir del año 2000. Hasta el año 2000,
de los 37 magistrados que ocuparon despacho en las 6 plantas del edificio circular del flan de Domenico Scarlatti, de esos 37, 10 provenían de la judicatura, es decir, el 27%. Desde el año 2000, 26 magistrados se han sucedido, de los cuales 12 proceden de la judicatura, el 46%. Se ha judicializado el Tribunal Constitucional y creo que eso ha tenido impacto en cómo trabaja y en cómo resuelve. En cómo trabaja. No creo descubrir ningún secreto, creo que no vulnero el deber de sigilo que evidentemente como funcionario de la Casa tengo, si digo que a partir de la única presidencia de un magistrado proveniente de la carrera judicial, hasta ahora, desaparece algo que era norma en la Casa, las deliberaciones por las tardes. El Tribunal Constitucional en tiempos deliberaba mañana y tarde agotadoramente, exhaustivamente, lunes, martes, miércoles y jueves. Pues bien, la presidencia de Pascual Salas se traduce en algo que me parece que es muy bueno para el constitucionalismo zen, y es que los magistrados dejan de deliberar por las tardes y a partir de la comida retoman las buenas costumbres de las personas ociosas y con mucho tiempo para la reflexión y el debate. Creo que esto pone de manifiesto o tiene una traducción clara. No se delibera igual en muy poco tiempo que cuando uno delibera subspecie eternitatis. Los asuntos salen mucho más rápidos, indudablemente, salen mucho más rápido, pero ¿acaso no se plantean todos los problemas constitucionales que los asuntos encierran? Bueno, ¿y cómo lo ha hecho el Tribunal Constitucional? Como esto es una parte más valorativa, y ya he valorado en exceso, me voy a limitar a hacer un par de reflexiones. La primera, como soy administrativista, recuerdo muy bien las palabras del maestro Eduardo García Enterría, quien al hablar sobre todo de la labor del Consejo de Estado, órgano consultivo que alguno de los presentes al que tiene especialmente cariño, alguno de los presentes, señalaba que el Consejo de Estado hacía particularmente bien una cosa: administrar su propia doctrina. Pues bien, creo que el Tribunal Constitucional ha hecho dos cosas en estos 37 años. Ha creado una muy buena doctrina y la ha administrado como las fincas, de manera manifiestamente mejorable. Ha creado una estupenda doctrina que ha permitido diseñar un sistema de autonomías territoriales. Como tantos y tantos autores han señalado, las autonomías territoriales en España se han hecho prácticamente a golpe de sentencia. El concepto de bases, el concepto de las materias ejecutivas y legislativas las han ido elaborando los magistrados del Tribunal Constitucional. Sin embargo, incluso en lo básico nos encontramos con no un abandono de la doctrina, con algo peor: una modificación inadvertida de la doctrina. Porque el propio Tribunal Constitucional ha dicho que el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley no impide el cambio de doctrina. Lo que impide es el cambio inadvertido de doctrina, porque ese cambio está inmotivado. Pues bien, el Tribunal Constitucional en muchas ocasiones ha modificado su propia doctrina en materia de autonomías territoriales de manera inadvertida, o lo que es peor, y perdónenme la expresión castiza, haciéndose trampas al solitario, utilizando criterios que se aplicaban sobre todo para los actos, y esta es la verdadera administración independiente, que se utilizaban para explicar la posición del Banco Central, del Banco de España en el sistema financiero. Los ha acabado utilizando esos criterios para justificar el carácter básico de la concesión de licencias administrativas. Me parece que es pervertir en exceso la jurisprudencia. En segundo lugar,
es verdad que el tribunal ha ido elaborando una doctrina en la que hemos vivido. Y tengo que decir, hace poco le oí a Manolo Medina señalarlo, y creo que tenía razón Manolo, que nos ha permitido mirar cara a cara a los colegas europeos de los que tanto hemos aprendido y seguimos aprendiendo. Lo que ocurre es que me parece que empezamos a perder esa fuerza, ese dinamismo, en gran medida porque se está gestionando, tengo que decirlo de manera también muy discutible, la propia admisión de los recursos de amparo. Da la sensación de que solamente se admite aquello que es fácil de resolver. Y en muchas ocasiones no se admite aquello que debería resolverse y que merecería una reflexión. Y por último, y con esto concluyo ya con lo que voy a decir, como ustedes comprenderán, me vacío en cuanto a opiniones y imagino que se abre un expediente disciplinario como corresponde. Creo que la justicia constitucional atraviesa un momento difícil y lo que me temo es que va a ir a peor. El enfermo creo que no va a mejorar, sino que va a empeorar en el futuro más o menos inmediato. En primer lugar, porque el panorama general que se nos avecina no es precisamente el mejor. En segundo lugar, porque cuando hablamos del circuito de garantías, no nos engañemos, la mayoría de quienes atribuyen legitimidad democrática de segundo grado están más bien poco preocupados por el perfil de los candidatos. Y sin embargo, esto creo que sí que hay que decirlo, hay que recordar las palabras de alguien especialmente crítico con la justicia constitucional, como es Jeremy Waldron. Jeremy Waldron en algún momento ha dicho que, si bien él es absolutamente contrario a la justicia constitucional, sostiene que lo único que puede salvar la justicia constitucional son unos magistrados y magistradas con autoritas, con independencia de criterio y asidos a sus principios y conocimientos jurídicos, que desoigan cuantas veces sea necesario los cantos de sirena que desde tantos y tantos sectores les llegan. No estoy seguro, lamentablemente, de que esto se vaya a hacer realidad en los próximos años. Eso le permitirá a Jeremy Waldron vender muchos libros, pero a nosotros no nos permitirá vivir en democracias de mayor calidad y seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Pomet por su inteligente intervención y su ironía, que es bienvenida, de ayuda. Además, no había dicho antes que el profesor Pomet es cómplice, en el buen sentido de la palabra cómplice, de los organizadores desde hace años. Bien, no vamos a discutir por eso. Bien, me toca a mí exponer la perspectiva de la aplicación de la Constitución desde el Poder Judicial, y eso pues me obliga a contar mi experiencia. Yo lo que puedo contar es el fruto, las impresiones que puedo sacar, las de un profesor de Derecho Constitucional que desde hace, pues ya ahora, desde ayer, 17 años, está en el Tribunal Supremo, en la Sala de lo Contencioso, resolviendo principalmente recursos de casación, que son recursos contra sentencias. Somos, en este sentido, fundamentalmente jueces de jueces, aunque también conozcamos de recursos contra actos del gobierno, ahí como jueces de instancia, o como jueces también de los órganos constitucionales cuando resuelven cuestiones de personal o de patrimonio, y ciertamente también jueces del Consejo General del Poder Judicial. Y la perspectiva que puede ofrecer un profesor de Derecho Constitucional metido a juez de lo contencioso administrativo, pues puede en principio parecer paradójica, porque el derecho administrativo, con perdón de Luis Pomet, nos sonaba o nos suena a muchos constitucionalistas a cosas lejanas, anodinas, pragmáticas, función pública, contratos, dominio público, aguas,
energías, si nos podemos modernos, tecnologías, competencias, cosa que no vemos inmediatamente identificada, pues no vemos identificadas claramente en la Constitución y en aquello que nos ocupa habitualmente. Pero la realidad es justamente la contraria. La realidad es justamente la contraria. Porque el juez, en el Estado social y democrático de derecho, es el juez ordinario, predeterminado por la ley, es un juez independiente, que debe esforzarse por ser imparcial, interpretar la ley a la que está sujeto con rigor, en un proceso, es decir, en el marco de un peculiar procedimiento en el que tiene que velar porque quienes participan en él, las partes, se hallen siempre en igualdad de condiciones y tiene además que llegar a una decisión, porque no puede abstenerse, a una decisión conjuntamente, como es mi caso, cuando se forma parte de un órgano colegiado, una decisión que se adopta conjuntamente con los demás miembros de la sala, decisión que tiene que ser congruente con lo que se haya pedido, no se puede dar más, ni se puede dar menos, ni cuestión distinta, y además debe explicar con claridad esa Constitución, porque es obligado motivar las resoluciones judiciales. No hay nada de anodino en esto, sino mera y directa aplicación de preceptos constitucionales. No voy a citar los artículos de nuestra Constitución, porque no es necesario, y no me remito o no me limito en esta apreciación a nuestra Constitución, porque es exactamente igual en la Constitución italiana o en cualquiera otra de un Estado social y democrático de derecho. Por lo tanto, no es nada anodino ni falta de interés para el constitucionalista, porque aquí de lo que se está tratando, lo que está en juego, es la garantía de los derechos de todos y, naturalmente, la limitación del poder público. Todo proceso contencioso administrativo es eso, la garantía de derechos y la limitación del poder de las administraciones públicas. Y, al mismo tiempo, el juicio que se lleva a cabo es la ponderación prudente que el juez debe llevar a cabo entre los intereses generales que sirven los poderes públicos, los que le confía la Constitución y la ley a los poderes públicos, y los intereses propios de las personas que ejercen, que esgrimen sus derechos, ya sea de forma individual o ya sea bajo la forma de grupo. Y naturalmente, en ese escenario, pues el juez no puede no sentir la responsabilidad, que es otra de las características, otro de los rasgos que le distinguen. Y hablando de responsabilidad, pues hay que tener presente, todos tenemos responsabilidad, los que ejercemos cualquier actividad en relación con los demás, ya sea la del juez, pero también la de un profesor, tiene responsabilidad respecto de las otras partes de la relación en la que se encuentra. Pero claro, se dice muchas veces que el papel lo aguanta todo. Incluso en España a veces bromeamos diciendo que la mejor forma de guardar un secreto es ponerlo por escrito en un artículo en un libro. Seguro es que no lo va a leer casi nadie. Yo, sin embargo, como cualquier otro juez, esté donde esté, sabe que lo que escribamos, que tiene que ser claro, preciso y congruente, ya lo decía la ley de enjuiciamiento civil, y estas son reglas que vienen de las partidas, al menos lo van a leer dos personas. Al menos lo van a leer dos. Y con seguridad habrá una que no esté contenta. Casi absoluta seguridad. Y lo más probable es que estén descontentos los dos. El que pierde y el que gana. El que pierde por razones evidentes. Y el que gana porque pensará que ha tardado mucho tiempo en ganar, tal vez le ha costado demasiado, no se le ha dado la razón en los términos que pedía, o la sentencia no dice todo lo que tiene que decir sobre el que ha perdido, pues que naturalmente está adornado por todos los males que se puedan originar. Entonces, hay que ser, en ese sentido, pues consciente de esta circunstancia a la hora de redactar, a la hora de escribir las resoluciones judiciales, porque pueden ser recurridas, incluso cuando son las sentencias del Tribunal Supremo, como es evidente. Y a nadie le gusta que una decisión o una sentencia
pueda ser revocada, ni siquiera a los jueces del Tribunal Supremo, que puedan ser corregidos por el Tribunal Constitucional, como tampoco me imagino que les gustará a los magistrados del Tribunal Constitucional que en Estrasburgo les lleven la contraria, y si a los jueces de Estrasburgo alguien les pudiera enmendar la plana, tampoco les gustaría. Por lo tanto, hay que ser extremadamente cuidadoso al redactar estas resoluciones. Y esa es una forma de la responsabilidad que la Constitución, las constituciones, acompañan a toda forma de ejercicio del poder. Y, naturalmente, el juez ejerce poder. El escenario en el que lo ejerce está definido por la Constitución. Es el marco de la organización del Poder Judicial caracterizada por la independencia, que es manifestación de la separación de poderes. La más tajante, separación de poderes. Y el ámbito funcional es el proceso, pero el proceso está definido constitucionalmente. Y aquí pues, me limitaré simplemente a citar nuestro artículo 24, pero es un artículo que está en otras constituciones. Y los focos nos lo dan principios como el de la supremacía de la Constitución, la interdicción de la arbitrariedad, la seguridad jurídica, que están constitucionalizados o proclamados de cualquier modo en el ordenamiento jurídico. Y los sujetos, los partícipes, los protagonistas o aquellos que comparecen en ese escenario, pues son los poderes públicos y son también los ciudadanos. Y tenemos aquí, además, otros focos adicionales, porque si de los poderes públicos se trata, sabemos que tienen que servir con objetividad los intereses generales sujetos a la ley y al derecho. Y si son los particulares, pues sabemos que los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos y que particularmente es obligación del juez tutelarlos, todos los derechos y todos los intereses legítimos. Porque al fin y al cabo, nosotros administramos justicia, así lo dice nuestra Constitución. La justicia naturalmente emana del pueblo, también lo dice nuestra Constitución. Y otras, aunque no lo digan en estos términos, comparten estas ideas. Y a mí me parece que esa justicia no tiene que ser muy distinta de aquella situación en la que efectivamente está garantizado el goce por todos de los derechos que les reconoce el ordenamiento. Y aquí otra vez me voy a permitir, me parece que ya la tercera o si no la cuarta, citar nuestra Constitución cuando nos dice en el artículo 10 que el respeto a los derechos inviolables inherentes a la dignidad humana es fundamento del orden político y de la paz social. No creo que la idea sustantiva de justicia esté muy lejos de ella. Naturalmente, el juez que se mueve en este marco constitucionalmente definido y que tiene como misión principal garantizar los derechos que el ordenamiento reconoce a las personas y limitar el poder para que no vaya más allá de sus confines, comprueba que no siempre puede satisfacer las pretensiones de quien recurre y se encuentra prácticamente siempre con que la doctrina que forma, ilustra y le suministra criterios generales nunca le responde al problema concreto que tiene que resolver en el litigio, nunca. En vano mete un libro a buscar la solución de un pleito. Y aquí ese profesor que ha llegado al ejercicio de la jurisdicción se encuentra, pues como cuando tiene que escribir un artículo o está enfrascado en la elaboración de un libro, solo. Tiene que buscar solo la solución porque la tiene que defender ante la sala con los otros magistrados. Y el buen estudio por parte del ponente de los asuntos de los que es responsable es determinante, porque aunque luego se delibere, un buen ponente es la primera garantía de una buena solución del litigio. Pero es difícil encontrar la regla, y ese juez que trata de garantizar los derechos y limitar el poder, como le pide la Constitución, se encuentra con un ordenamiento inabarcable, con hiperabundancia de textos normativos habitualmente contradictorios, muchas veces contradictorios, que se suceden en el tiempo con una rapidez vertiginosa
que a veces no regulan el asunto de lo que se trata, y en muchas ocasiones es simplemente difícil saber cuál es la norma vigente, la norma que tiene que aplicar. Menos mal que existen las bases de datos, menos mal. Pero en ese esfuerzo, porque lo normal en el Poder Judicial es que no haya el apoyo de letrados, no hay letrados, es un trabajo que hace solo el juez, que además luego, una vez que se ha estudiado su ponencia, tiene que debatirla con el resto de los magistrados, que no le van a aceptar ni tolerar disquisiciones, ni referencias comparadas, salvo que sean imprescindibles, sino que le van a pedir una argumentación jurídicamente fundada para resolver el caso. Bueno, pues en esas condiciones de trabajo, ¿qué impresión obtiene el profesor que está desempeñando la tarea propia del juez? Pues aquí, para dar la respuesta, volvemos a encontrarnos con la Constitución. Porque es consciente, como decía antes, de que vive y trabaja en un marco constitucionalmente definido y determinado. Y está constantemente, cotidianamente, aplicando y haciendo valer la Constitución, incluso cuando no puede dar la razón al ciudadano. Y aunque en esas circunstancias, aun apreciando que puede haber supuestos en los que puede tener razón, pero que no ha sabido demostrarla, no se le puede dar. Y esa insatisfacción, pues naturalmente, si se compensa con la que se experimenta, la satisfacción que se experimenta en aquellas ocasiones en las que sí se le puede dar la razón a quien ha sufrido una injusticia, o cuando se hace valer un interés general que no estaba protegido. Y es posible garantizarlo en ese aspecto, porque al fin y al cabo la función o el cometido, la vida del juez desde la perspectiva constitucional, pues es amparar derechos, corregir arbitrariedades, eliminar discriminaciones, avanzar en la tutela de los derechos. Y eso, ciertamente, supone una compensación de las insatisfacciones que también, muy a menudo, se experimentan. Y a pesar de las carencias de la Administración de Justicia, que condicionan, como ocurre con todos, el trabajo que se lleva a cabo. El trabajo del juez o la posición del juez, decía, es la de independencia. Independencia que se explica porque está estrictamente sujeto a la ley y es responsable e imparcial. La independencia, y hablo de la independencia de los jueces españoles, es plena, o por lo menos creo que la mía es plena. En 17 años nadie me ha llamado, nadie me ha presionado, ni siquiera me ha sugerido cómo debo resolver un pleito, haya sido importante o no importante, y hemos tenido muchos pleitos importantes, ni desde las Cortes, ni desde el Gobierno, ni desde el Consejo General del Poder Judicial, ni desde la jerarquía, las presidencias u órganos gubernativos del Tribunal Supremo, y no conozco a ningún otro que le haya pasado algo distinto. Y no conozco tampoco a quien, fuera de casos puntuales de jueces que han pedido amparo de su independencia ante el Consejo General del Poder Judicial, esta circunstancia se haya producido. ¿Qué presión sentimos? La de la responsabilidad. La presión de la responsabilidad por la decisión que se debe tomar. Ya no solo para que no nos recurran, sino por el significado de la misión. Porque dictar sentencia es reconocer, como decía antes, derechos, establecer la realidad de los límites del poder. Y eso es difícil y es grave. Es grave, tanto si el pleito es grande como si el pleito es pequeño, porque desde el punto de vista del derecho no hay diferencia. Y podemos tener también preocupación por la opinión pública, naturalmente, cómo no, porque vivimos en una sociedad en la que la opinión pública tiene un protagonismo determinante. Pero estamos tranquilos, o por lo menos yo puedo decir que en este aspecto no siento preocupación, porque como tenemos que motivar nuestras resoluciones, ahí podemos explicar bien por qué se resuelve de un modo y no de otro. Y si la mayoría de la sala es de un parecer contrario
al que uno defiende, tampoco hay problema, porque para eso está el voto particular. Y ahí explicamos por qué disentimos en todo o en parte de lo que la mayoría de la sala ha hecho y salvamos la responsabilidad. Todo esto, naturalmente, no quiere decir que se acierte, porque como todos nos equivocamos y nos podemos equivocar muchas veces y en ocasiones gravemente, pero eso no es propio solamente de los jueces. Yo creo que eso es cuestión connatural a la condición humana. Y la responsabilidad que sentimos que tenemos ante los ciudadanos no es la única, porque tenemos responsabilidad penal, tenemos responsabilidad civil y responsabilidad administrativa. Jueces delincuentes, por fortuna, son muy pocos, pero cuando los hay, son sentenciados y condenados. Y el Consejo ejerce de manera permanente la exigencia de responsabilidad disciplinaria. Y yo creo que cada año hay unas decenas de jueces que son sancionados con distinta intensidad. No sé si hiciéramos estadística y estableciéramos el porcentaje, yo no sé si en otros cuerpos de la Administración ese mismo porcentaje de sancionados se cumpliría. Yo creo que no, porque al fin y al cabo jueces somos unos 5.200 en España. A pesar de todo esto, la imagen pública que se tiene de los jueces, y particularmente en las últimas fechas, es la de que no somos independientes, sino que estamos subordinados políticamente y que tendencialmente fallamos a favor de los poderosos. Es una opinión muy extendida y las encuestas así lo ponen de manifiesto, las nacionales y las que hace la Comisión Europea. Pero si preguntamos a los jueces o vemos lo que dicen los jueces en las encuestas de la European Union Justice Scoreboard, ahí se pone de manifiesto que los jueces españoles, de una forma abrumadoramente mayoritaria, se sienten y se afirman independientes. Y si vamos a ver las encuestas que se hacen entre los profesionales de la justicia, abogados y procuradores, en general no salimos más valorados y se reconoce el trabajo que se hace. Por otro lado, pues es innegable que la crítica a la politización que se hace del Consejo General del Poder Judicial se traslada inmediatamente al ámbito de los tribunales, de manera injustificada, porque digo, no hay politización en el trabajo judicial. Pero es innegable que en torno al Consejo pues está desde el año 1985 abierto ese debate, que los colegas italianos nos dirán que seguramente no es muy distinto del que ellos tienen, allí donde el Consejo es elegido, los jueces del Consejo Superior de la Magistratura son elegidos por los propios jueces y también hablan de su politización. Nosotros los tenemos elegidos por el Congreso y por el Senado desde 1985 y a eso se considera que es el factor determinante de la politización del Consejo y, por extensión, de la politización de la justicia. Y la prueba del 9 la habríamos tenido en días recientes, pues con los episodios que hemos conocido en torno al proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pero yo, en este punto, modestamente y sin ir más allá de lo que debo, porque también estoy acabando mi tiempo, me hago la simple pregunta: ¿qué tiene que ver el Consejo General del Poder Judicial con lo que ha pasado? Es el sujeto pasivo. Entonces, no ha tomado ninguna decisión. Están decidiendo otros por el Consejo General del Poder Judicial. Por otro lado, si la designación parlamentaria politiza, ¿qué pasa con la Constitución que nos dice que necesariamente 8 vocales han de ser elegidos por las cámaras? ¿Que quiere la Constitución un Consejo con 8 miembros politizados y 12 que aparentemente no? Lean las declaraciones y los comunicados de las asociaciones judiciales, vean lo que se propugna desde la plataforma cívica por la independencia judicial y verán de qué politización se puede hablar en un caso o en otro. Pero, de cualquier modo, en lo que ha sucedido, el Consejo es el sujeto pasivo. Con lo cual, yo la pregunta con la que cierro mi intervención es: ¿qué regeneración hace falta? ¿La del Consejo? ¿Qué reforma hace falta? ¿La del Consejo o la del modo de hacer política cuando de la designación parlamentaria de los miembros de los órganos constitucionales se trata? Aquí termino. Muchas gracias. He procurado ser un moderador moderado,
que no he hablado más de lo que han hablado mis compañeros de mesa, y ahora abro con ellos, en el tiempo que nos queda, pues turno de debate, y que cualquiera que quiera hacer observaciones, críticas, preguntas o comentarios puede hacerlo. Les animo. Bien, don Luis Pómez, abre el turno. Como no me sé quedar callado, voy a hacer una pequeña intervención enlazando con algo que has apuntado y que también lo hemos comentado en otras ocasiones. Posiblemente lo mismo que sucede con el Consejo, con el Tribunal Constitucional, con tantos órganos, y algo acabamos de hablar, el problema muchas veces yo creo que es de procedimiento. Y me da la sensación de que cuando la Constitución dice que por ejemplo, por limitarme por ceñirme al Tribunal Constitucional, los magistrados del Tribunal Constitucional son profesionales de reconocida competencia y son elegidos por el Congreso y el Senado, me voy a olvidar por un momento del Consejo y del Gobierno. En primer lugar, yo creo que efectivamente tiene que intervenir el Congreso y el Senado porque son los que dan legitimidad democrática, aunque sea de segundo grado, a quien ejerce poder. Pero creo que a lo mejor lo que estamos equivocándonos es en que el Congreso y el Senado no solamente eligen, sino que además valoren la competencia profesional. Creo que esto es un error. Por ejemplo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos esto no se hace así, porque ni Congreso, ni Senado, ni ninguna Cámara de representación política son cámaras de valoración técnica. Entonces, la valoración técnica tiene que venir antes, es anterior y es más, yo diría, tiene que ser externa. Ayer Pepe Tudela estuvimos hablando un poco de esto en nuestra mesa y planteaba que tanto daba que fuera interna o externa. Bueno, yo creo que una garantía es que esto sea interno. Porque de lo contrario lo que ocurre es que cuando la Constitución dice que los magistrados del Tribunal Constitucional son juristas de reconocida competencia y elegidos por el Congreso y el Senado, alteramos el régimen. Y entonces son juristas elegidos por el Congreso y el Senado que a partir de la elección son de reconocida competencia. No, la reconocida competencia es el presupuesto, no la consecuencia de la elección. Y el presupuesto no lo puede valorar, a mí me parece, quien lo elige, porque lo elige en términos políticos. Por cierto, frente a la crítica a los políticos, yo es que es una cosa que creo que en alguna ocasión, además te he oído a ti también decirlo, que no acabo de compartir muy bien la crítica a la actividad política en una democracia. No acabo de compartir tampoco, y enlazo con la otra cosa que has apuntado, soy poco creyente, lo digo, soy poco creyente y por eso no acaba de convencerme muy bien lo del pecado original. En la medida en que uno es elegido por unos políticos a los que, por cierto, elijo yo, pero que por elegirlos yo, al parecer, tienen un pecado original y ese pecado original se transmite también a los miembros del Consejo. Los miembros del Consejo lo transmiten. Esto es un problema de salud pública al final, ¿verdad? Porque esa maldad se transmite. Y no lo acabo de entender, de verdad. Muchas gracias. Io approfitto per chiedere alla professora, che insomma, è un membro del funzionario parlamentare del Congresso, qualche notizia rispetto a un tema che mi sembra fondamentale con riferimento alla democrazia sia in Italia che in Spagna. In Italia conosciamo, almeno conosco bene, qual è il punto dei lavori, il cantiere comunque aperto sulla regolamentazione della rappresentanza degli interessi. Io so che in Spagna si sta lavorando molto sulle cosiddette lobby, perché se c'è un tema che mi sembra un vulnus nella democrazia è la conoscenza dei processi decisionali, cioè i soggetti privati, le associazioni, le fondazioni, gli imprenditori che si avvicinano al decisore pubblico, che sia il politico, quindi il Parlamento, che siano le autorità amministrative indipendenti, comunque chi decide, occorre che regolamenti questo rapporto fra
i soggetti privati, non i soggetti pubblici. Nel soggetto pubblico vi è una consultazione che ha tutta un'altra regolamentazione, lo sappiamo bene, e il privato. Io so che il Congresso ha posto in essere, anche sulla base, sulla falsariga di quello che ha fatto la Camera dei Deputati in Italia, un registro degli ingressi e quindi iscrivendo questi lobbisti, definendo anche i requisiti che questi soggetti devono avere per interloquire con i parlamentari o con gli alti funzionari, e anche dei limiti. Questi lobbisti non devono avere delle pendenze penali, devono possedere un tesserino. Insomma, vorrei capire di più a che punto è questa regolamentazione degli interessi, perché penso che in tema di trasparenza e di presentazione all'opinione pubblica della informazione sulla procedura, sull'iter del processo decisionale penso sia fondamentale. È un momento di democrazia che, come dicevo prima, può allontanare questo spettro sempre più forte dei cosiddetti populismi. Grazie. Gracias. Vamos a ver, empiezo por contestar a la profesora, a la colega italiana. Desde el año 2011, en las Cortes Generales, en el Parlamento Español, hay una regulación, a mi juicio, muy abierta, muy transparente, de dos facetas muy importantes. Por un lado, el registro de actividades de los diputados y senadores, y por otra parte, el registro patrimonial de unos y otros. La finalidad es doble: atender a la incompatibilidad que se requiere en la Constitución y en la Ley Orgánica del en la Ley Orgánica del régimen electoral, y por otra parte también aflorar aquellos intereses que pudieran estar vinculados al ejercicio de la función parlamentaria, que luego tanto el reglamento del Congreso como el del Senado tienen explícitas previsiones que prohíben obviamente la utilización de la condición parlamentaria para actuaciones más allá de el puro cumplimiento del deber parlamentario. Pero nosotros no tenemos un código deontológico, como por ejemplo si lo tiene la Asamblea Nacional Francesa. Se ha hablado mucho de este asunto. Si el 11 supone un paso adelante importante en la transparencia parlamentaria en relación con los bienes y con las actividades de los parlamentarios, no llega hasta el punto de requerir las conexiones que puedan tener los parlamentarios con grupos de interés, con lobbies, en definitiva. Eso seguramente tiene, no solo en la faceta parlamentaria, sino también en la general, que ser objeto de una regulación concreta de lobbies. Hace unos años se organizó en el Instituto de Derecho Parlamentario un seminario sobre lobbies muy interesante, y yo recuerdo que a la salida muchos parlamentarios decían: es que este es un tema que hay que abordar, claro, pero por las razones que sean, seguramente porque a veces lo perentorio sustituye a lo esencial, pues se va posponiendo esa decisión. En los programas políticos de algunos candidatos, tanto del anterior presidente del Gobierno como del actual, se ha hablado del tema de los lobbies, pero no se acaba de fraguar, no se acaba de presentar un proyecto de lobby. No sé si he contestado a su pregunta, profesora. Y en relación con la otra cuestión, si me permites medio segundo, a ver, desde la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con la Ley Orgánica del Poder Judicial, quedó claro que la elección parlamentaria es una de las posibles en relación con los 12 vocales de extracción judicial del Consejo General del Poder Judicial. Nadie ha discutido que, por ejemplo, los magistrados, los 4-4-2-2 del Tribunal Constitucional, se elijan en parte parlamentaria, en parte gubernamental y en parte por el Consejo General. La cuestión, y lo hablábamos, y por tanto lo que hago es expresar en voz alta nuestro comentario, es el procedimiento. Yo aquí espero no ser excesivamente pedante, pero he de recurrir a un clásico que es Niklas Luhmann. La democracia es la legitimación por el procedimiento. Entonces, siendo perfectamente posible que Parlamento, Gobierno, Consejo General elijan a los magistrados del TC, o la forma de elección que tenemos, esta cuarta fórmula, después de las muchas que se han ensayado hasta el momento, y parece que viene una quinta,
de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, la clave es cómo se hace eso. Lo que no se puede es vincular elección parlamentaria, en mi opinión, perfectamente legítima, con selección no del mejor, sino del afín. Y ahí lo dejo, porque creo que esa es la cuestión. Muchas gracias, Rosa. Yo ya diría la pregunta, en respuesta a la pregunta de la profesora Nicotra, quiero recordar que cuando se debatió en las Cortes Constituyentes el artículo, creo que es el 77, que se refiere a la petición, a la presentación de peticiones ante las Cortes, uno de los ponentes de la Constitución, don Manuel Fraga, profesor Fraga Iribarne, que era catedrático de Derecho Político, entre muchísimas otras cosas, trajo a colación la regulación del lobby en los Estados Unidos, la ley federal, creo que es del año 46, Federal Regulation of Lobbying Act. Y entonces ya propuso que allí se planteara o se establecieran las bases para la regulación del lobby ante el Parlamento. Sin embargo, pues lo que ha sucedido es efectivamente lo que nos ha explicado la profesora Ripollés. Antes de terminar, yo quería hacer una pregunta concreta a la profesora Nicotra, ya que como colega italiana, precisamente a propósito de esto último que nos decía la profesora Ripollés y que mencionaba yo antes. ¿Se ha planteado en Italia la modificación de la Constitución para que los miembros judiciales del Consejo de la Magistratura no sean elegidos por los jueces? ¿Se considera que efectivamente ese sistema, el vigente, el que se aplica, garantiza la neutralidad, digamos, política del Consejo? Il Consiglio Superiore della Magistratura dal punto di vista del suo funzionamento interno ha delle criticità, ma non sono criticità che toccano l'assetto costituzionale, perché in Costituzione non sono individuate norme specifiche sulla elezione, dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura che vanno a inficiare l'imparzialità del Consiglio stesso. Lì il tema riguarda piuttosto l'associazionismo dei magistrati e la strutturazione delle cosiddette correnti della magistratura, quindi è un problema più fattuale e comunque da regolare con fonti che non sono fonti costituzionali, quindi io non ne farei e non penso sia un problema di carattere costituzionale, di fonte costituzionale, ed è un tema comunque aperto in Italia sul quale soprattutto i magistrati, direi più illuminati, si sono posti tante volte la questione, ma non penso che sia un problema, ripeto, di fonte costituzionale, di assetto costituzionale delle fonti, e proprio su questo punto io non penso che la Costituzione italiana abbia bisogno di essere rivista. Su altre questioni, ahimè, una ristrutturazione della Costituzione, soprattutto sulla seconda parte, io ritengo que invece prima o poi si dovrà fare. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Gracias al profesor Gómez, a la profesora Ripollés. Gracias a todos. Hemos llegado al horario que está previsto en el programa, en el cual, como decía antes, nos van a llevar al ayuntamiento para la recepción que nos dedica el alcalde. Yo no quiero terminar sin agradecer al profesor Germán Teruel, Antonio Pérez Miras, que es su alter ego que está aquí presente, y a todos los demás que están organizando este convenio, por contar con nosotros y por hacerlo tan bien. Estoy seguro que lo continuarán haciendo muy bien durante mucho tiempo. Eso espero. Gracias.